Shalom Akin, Shalom Javerín, bienvenidos a la lectura del Sagrado Zohar, en esta ocasión con la Parashá Pinjas, con ustedes el Aj Yohanan. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. El rabino Eleazar deconstruye el verso Misajín del título para enseñarnos que las personas deben seguir la Torá que Elohim les dio, junto con sus reprimendas y castigos. Cuando alguien que ha estudiado la Torá muere, ésta le precede y le abre todas las puertas al mundo venidero. El rabino Eleazar dice que Elohim se alegra más con quienes se levantan de noche para estudiar la Torá. Aquí, misajín, los conceptos de castigo y recompensa carecen de fundamento espiritual. Si alguien inadvertidamente o incluso a propósito toca un carbón encendido y se lesiona, no declara haber sido castigado por la brasa ardiente. Por el contrario, si alguien usa este carbón para calentar su hogar, alimentar a su familia o bañarse en aguas templadas, no lo interpreta como una recompensa. Es el conocimiento o la falta de él lo que determina su influencia en la vida. La luz espiritual funciona bajo el mismo principio misajín. El rabino Eleazar nos dice que si nos conectamos con la corriente espiritual del Boreolán a través de la Torá y la Kabbalah, alcanzamos el crecimiento espiritual y gestionamos estas magníficas fuerzas espirituales de forma positiva y productiva. Misajín, si nos conectamos con la luz espiritual a través del ego, inevitablemente sufrimos daños, ya sean emocionales, físicos o espirituales. Aquí, Misajín, unimos nuestras almas a la luz de forma equilibrada y segura. El ego, junto con su afán de autocomplacencia, queda subyugado. La iluminación resultante abre todas las puertas que conducen al mundo venidero para nosotros y para todos nuestros semejantes. Los justos que se han dedicado al estudio de la Torá en la quietud de la noche, a lo largo de la historia, ahora otorgan sus bendiciones al lector, a usted y a mí, para que la alegría del Kadosh reine sobre toda la creación. Y Hashem habló a Moshe diciendo: Pinjas, hijo de Eleazar. Bemibar 25, versos 10 y 11. Aquí Misajín Rabí Eleazar comenzó: Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la Torá de tu madre. Mishle 1:8. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre. Aquí Misajín se refiere al Kadosh bendito sea. Y cuando dice y no abandones la Torá de tu madre, se refiere a la Cajal de Israel. ¿Cuál es la instrucción de tu padre? Bueno, Misajín, la instrucción es la Torá, que contiene una serie de reprimendas y castigos, como está dicho. Hijo mío, no desprecies la disciplina de Hashem, ni te canses de su corrección. Mishle 3:11. Y dado que todo aquel que se dedica a la Torá en este mundo es digno de que se le abran muchas puertas, muchas luces hacia el mundo venidero. Por lo tanto, Misajín, cuando parte de este mundo, la Torá lo precede, yendo a todos los porteros proclamando, abrid las puertas para que entre la nación justa. Yesayaj 26:2. Preparad un asiento para fulano, siervo del rey. El Kadosh bendito sea. No tiene otra alegría que la de quien se dedica a la Torá. Cuanto más, Misajín, con quien se levanta de noche para dedicarse a la Torá. Pues todos los adiquín del jardín del Edén están atentos a su voz. Y el Kadosh, bendito sea, está entre ellos. Como dice,
Tú que moras en los jardines, los compañeros escuchan tu voz. Hazme oírla. Shir Hashirin 8:13. Los compañeros escuchan tu voz. Aquí Misajín Rabbi Shimon nos dice que todo aquel que estudia la Torá por la noche se ve fortalecido por la Shejinah. Y esto es aún más cierto en el caso de quienes guardan el pacto. Dice que Israel habría sido destruido si Pinjas no hubiera matado a Cosbi y a Sinri, pero su acto apaciguó la ira de Elohim finalmente. Escuchamos, Misajín, que si una persona reencarna por segunda vez sin mejorar su alma, ha traicionado la verdad de nuestro Elohim. La Shejinah nos protege y fortalece el sistema inmunitario, tanto personal como globalmente. Su presencia, Misajín, elimina las enfermedades transmitidas por el aire de nuestro planeta y purifica nuestros cuerpos de las fuerzas negativas que causan dolencias. Por esta razón, Misajín, las almas justas de la antigüedad y la actualidad dedican tiempo y energía al estudio de la Torá después de la medianoche. Sus esfuerzos conjuntos se intensifican ahora para que la tierra y todos sus habitantes posean la presencia divina llamada Shejinah. Las enfermedades son diezmadas por la luz sanadora que brilla aquí, mientras que el sistema inmunitario colectivo de la humanidad se fortalece, protegiéndonos para siempre del azote de la enfermedad. Misajín, la energía que surge de la acción de Pinjas anula todas las sentencias de muerte y de enfermedad decretadas contra nosotros. Esta energía, Misajín, limpia los residuos negativos creados por las faltas sexuales y la corrupción. Aunque no merezcamos tal misericordia, nuestra apreciación del poder del Zohar y del poder de Rabbi Shimon nos asegura una completa anulación. Finalmente, Misajín, nuestros esfuerzos por compartir todo lo que ahora recibimos con amigos y enemigos nos aseguran un cambio y crecimiento espiritual. Por lo tanto, Misajín, no hemos traicionado ni traicionaremos jamás la verdad del Melech. Rabbi Shimon dijo, Misajín, este verso contiene el secreto de la sabiduría. Ponga atención. Vosotros que moráis en los jardines, Shir Hashirin 8:13, se refiere a la Cajal de Israel, es decir, Malhut, que está con Israel en el exilio y los acompaña en sus dificultades. Los compañeros escuchan tu voz. Aquí Misajín se refiere a los campamentos de los Malajín celestiales superiores, todos los cuales escuchan tu voz, la voz de tus alabanzas en el exilio. Hazme oírlo. Es como está dicho, déjame ver tu rostro, hazme oír tu voz. Shir Hashirin 2:14. Cuando dice déjame oír tu voz, se refiere a la voz de los compañeros que se dedican a la Torá, pues no tengo alabanza como la de quienes se dedican a la Torá. Aquí Rabbi Shimon dijo, es como si todos aquellos que tienen el privilegio de dedicarse a la Torá a medianoche y al amanecer vinieran con la reina para recibir al rey, fortalecerse y tomar posesión de la Shejinah. Además, un hilo de gracia pende sobre ellos, como explicaron los sabios. Pero vengan y miren. Todo aquel que tiene el privilegio de ser fortalecido en la Shejinah o tiene protección contra aquellos asuntos que se consideran opuestos a ella. ¿Quiénes están protegidos? Bueno, quienes no falsifican la señal del pacto, el Brit Milá, como aparearse con la hija de un dios extranjero, idolatría. Y quien es cuidadoso, por así decirlo, la congregación de Israel se vincula a él. Así, a su vez, lo protege y lo acoge.
Y esto es aún más cierto si ha tenido privilegio de alcanzarla, la señal del pacto, Brit Milá. Misajín Rabbi Shimon dijo, Israel en ese momento habría merecido ser extirpado del mundo si Pinjas no hubiera cometido primero el acto de matar a Sinri y a Cosbi. Y así la ira se apaciguó. Esto, Misajín, es lo que se dice. Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aharón, apaciguó mi ira. Bemibar 25:11. Otra explicación. Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de... Aquí Rabbi Shimon dijo, la palabra hijo aparece 2 veces para completar el acto. Rabbi Shimon dijo, cuando el alma de una persona se reencarna, es decir, una segunda vez, sin obtener méritos para mejorar, es como si traicionara la verdad del rey, y le aplicó el verso, o ha encontrado lo que estaba perdido, y he mentido al respecto, y ha jurado en falso. Vaikra 5:22. Y ha mentido al respecto, es decir, Misajín, para el alma. Habría sido mejor para ella no haber sido criada, pues habría sido mejor si no hubiera reencarnado en este mundo. Completamente justo e incompletamente justo. Aquí, Misajín, en esta sección aprendemos que una persona completamente justa puede desafiar a una persona malvada, pero no así una persona incompletamente justa. Esta última se define como alguien que cometió malas acciones en su primera encarnación, pero que ahora, en esta encarnación, solo ha realizado buenas acciones. Estas buenas acciones son necesarias para reparar sus almas o sus malas acciones anteriores. Rabbi Shimon dice que incluso quien no está destinado a la grandeza puede alcanzarla mediante la dedicación al Kadosh nombre, como lo hizo Pinjas. Misajín, los efectos de nuestros pecados cometidos en esta vida y en el pasado quedan ahora remediados. La oscuridad generada por nuestras iniquidades se desvanece a medida que las llamas de luz se dispersan en el presente y en el pasado lejano. Esta iluminación que atraviesa el tiempo mismo nos purifica, nos completa y nos hace íntegros y sadiquín ante los ojos del Boreolán. Además, estamos protegidos de las acciones de los malvados. Y aunque la grandeza espiritual no haya estado en nuestro destino, la alcanzamos ahora al abrazar este libro sagrado y permanecer firmes en nuestro compromiso con la luz. Infundimos santidad en nuestros semejantes, corrigiendo las transgresiones de toda la humanidad, y así, Misajín, iniciando nuestra redención final, con una benevolencia incalculable. Todo esto se logra gracias al mérito de los verdaderos justos, como Pinjas, Nadá y Abijú, quienes no desean menos para nosotros. Misajín, hemos aprendido, una persona completamente justa no se deja intimidar por una persona malvada y puede desafiarla, pero a quien no es totalmente justo se le impide desafiar a una persona malvada. Pregunta, ¿quién es completamente justo y quién es incompletamente justo? Y podría ser que alguien que no es perfecto en sus obras sea, sin embargo, llamado justo. Es decir, que se refiere a él como un justo incompleto, porque alguien que carece de obra, según como debería ser llamado malvado. Bueno, es sabido que una persona completamente justa es aquella que no ha pasado por encarnaciones torcidas. Es decir, Misajín no está encarnado, no ha encarnado, y dentro de su propia herencia construye edificios, levanta muros, cava pozos, planta árboles. Es decir, Misajín, todas las buenas obras que hizo
le pertenecen, porque no tiene necesidad de mejorar las demás, porque nunca ha encarnado. Una persona incompletamente justa es aquella que construye edificios sobre la herencia ajena, es decir, cuya alma está en su segunda encarnación, porque fue malvada la primera vez, con el resultado de que todas sus buenas obras son necesarias para reparar el alma desde su primera llegada al mundo. Y por lo tanto, sus edificios se construyen sobre la herencia ajena, cava pozos en ella y la cultiva, restaura los cimientos a su estado original y trabaja allí, pero no sabe si seguirá siendo suya, porque en términos de sí misma, es decir, según sus obras en esta encarnación, es buena y se le considera una persona justa. Pero en cuanto al legado, es decir, en cuanto a sus obras cuando vino al mundo por primera vez, no es así. Es decir, Misajín, aún no ha remediado los efectos de los pecados cometidos la primera vez. Se le compara con un hombre que construye edificios hermosos y atractivos, observa los cimientos y observa cómo están hundidos y torcidos en todas direcciones. El edificio no será perfecto hasta que lo demuela y lo reconstruya como era, es decir, Misajín, como debe ser. Así, en cuanto a la superestructura del edificio que construyó, todo era bueno y perfecto, pero en cuanto a los cimientos, son malos y torcidos. Y por esta razón, Misajín, no se le considera una obra perfecta ni un edificio perfecto. Y así sucede con el hombre encarnado. Aunque en cuanto a sus obras es justo. Sin embargo, dado que aún no ha remediado los efectos de los pecados que cometió la primera vez que vino al mundo, se le llama una persona incompletamente justa. Por ello, Misajín, y un hombre malvado lo detiene. Y acerca de esto, Misajín, dice la escritura: cuando el impío devora al hombre más justo que él, esto está en Habacuc 1:13. Pero venga y mire, quien es celoso del Kadosh nombre, del Kadosh bendito sea, aunque no esté designado la grandeza, ni sea digno de ella, la gana y la obtiene. Pinjas no era digno del sacerdocio en ese momento, pero por su celo, por el nombre de su moré, lo ganó todo y ascendió a la posición más alta, y todo se arregló en su interior. Y obtuvo el privilegio de servir en el sacerdocio supremo. Desde entonces se le conoce como Pinjas, hijo de Eleazar, hijo de Ajarón, el Cohen. Misajín con la palabra hijo dos veces, ya que completó dos niveles, es decir, se hizo bueno para sí mismo y también para las almas de Nadab y Abihu, que se habían encarnado en él, quienes son los hijos de Ajarón. Por lo tanto está escrito, el hijo de Eleazar, el hijo de Ajarón. Y esto fue porque él era celoso por el nombre de su moré y corrigió el error, porque se corrigió a sí mismo y también al aspecto de las almas de Nadab y Abihu que estaban encarnadas en él. Preserva mi alma porque soy piadoso. Aquí Misajín Rabbi Shimon le dice a Rabbi Yehudá que preserva mi alma significa preserva la Hei, pues el alma se aferra a la Hei. Si el alma es merecedora al partir de este mundo, es bienvenida al mundo venidero. Pero si no lo es, los ángeles de la destrucción la expulsan. Cuando David Jamel le oró por la preservación de su alma, se declaró piadoso porque recibía el flujo de Hasadín. Y Rabbi Yisad dice que
Sadin es otorgado por el Sadik Yexo, que es Mashiach. Misajín, la letra Hei aparece 2 veces en el Kadosh nombre de Elohim, el tetragramatón, Yud, Hei, Ba, Hei. La primera Hei corresponde a la Sefirá de Binah. Binah es de una suma importancia. Misajín es un manantial inagotable de luz, del que extraemos de beneficencia del Boreolán. La luz de Binah también representa el mundo venidero, es decir, Misajín, el paraíso en el aquí y ahora. Cuando tenemos la fortuna de conectar con él, la segunda Hei corresponde a nuestro mundo material de Malhut mediante su poder espiritual. David Hamele también encarna la perfección de Malhut. Nuestra alma es preservada y se hace digna del mundo venidero. La luz de Binah, Misajín, al proyectarse la luz de Binah sobre el mundo, la situación cambia repentinamente. Los rayos de Binah se dirigen contra los ángeles de la destrucción, quienes son expulsados para siempre de este mundo y del venidero. Ahora somos libres para heredar una tierra de shalom, prosperidad y paraíso. Rabí Yehudá Misajín comenzó: guarda mi alma, pues soy piadoso. Salva a tu siervo. Tejilín 86, verso 2. Hay que leer el final del verso y luego el verso completo. Al final dice: ¿quién confía en ti? Preguntó. ¿No debería haber dicho: ¿quién confía en ti? Bueno, al parecer, David Jamé le prometió no dormirse al pasar la medianoche, como está escrito: a medianoche me levantaré para darte toda. Tejilín 119, verso 62. Debería haber dicho: me levanté, pero el significado es: me levantaré y estaré unido a ti para siempre. Pregunta: ¿por qué dice preserva Shomra mi alma, cuando debería haber usado la palabra o la forma Shemor? Ya que hemos aprendido, Misajín, que no hay letra en la Torá que no contenga secretos celestiales y preciosos. Bueno, Shomra, pues le estaba diciendo al Kadosh: bendito sea Shomra, es decir, Shemor, preserva. La Hei, pues es la misma parte a la que se aferra el alma. Cuando el alma deja este Olán, entra para heredar el dominio del mundo venidero, si lo merece. Numerosas huestes celestiales salen a recibirla, protegerla y atraerla a su residencia en su lugar. Esta letra G, Misajín, es decir, Malhut, la preserva para unirse con ella en lunas nuevas y Shabbatot. Pero si no lo merecen, numerosos ángeles de la destrucción se dirigen contra él y lo expulsan. Ay de aquella alma que vaga en vano como una piedra en el hueco de una onda. Esto es lo que se dijo: y las almas de tus enemigos las lanzará con una onda, como del hueco de una onda. Primera de Samuel 25-29. Y David Jamele presentó su petición ante el Kadosh, bendito sea, y dijo: preserva mi alma, para que no sea rechazada, y cuando la ataquen, que se le abran las puertas y que la aceptes ante ti, porque soy piadoso. Pregunta: ¿acaso David Jamele realmente se llamaba piadoso? ¿Acaso no era un rey y no era la realeza Malhut su característica? Bueno, Rabí Yehudá dijo: sí, se le llamó piadoso, pues está escrito: las promesas seguras y amorosas, que en hebreo es Hasadín, de David Jamele, Yesayah 55:3. Es decir, Misajín, dado que recibía Hasadín, que son seguras, era piadoso, que en hebreo es Hasí. Esta es la razón de guarda mi alma, es decir, no la abandones a vagar por el mundo.
Rabí Yesad dijo, todo aquel que tiene una porción en los justos, es decir, quien guarda su pacto, hereda esta tierra que es Malhut. Como está dicho, tu pueblo también será justo, heredarán la tierra para siempre. Yesayah 60:21. Y este justo que es Yesón es llamado piadoso porque otorga Hasadín. Por eso David Jamé le dijo, puesto que estoy ligado y aferrado a ese lugar, a los justos. Por tanto soy piadoso y por eso preserva mi alma para que esté ligada a ti. La Hei añadió al nombre de Yosef y la Yud a Pinjas. Aquí Misajín Rabiji ya comienza diciendo que el Malach le enseñó a Yosef los 70 idiomas que conocía el Paró, pero también le enseñó el idioma sagrado que éste desconocía. Rabbi Shimon dice que aunque Yosef fingió no entender el idioma de la esposa de Potifar, ella finalmente lo captó y supo que sí lo entendía. Entonces, el Ruach HaKodesh, conocido como testimonio, le dio una advertencia. Este testimonio es la Hei que se añadió al nombre de Yosef y la Yod que se añadió al nombre de Pinjas. Misagrin, la grandeza de Yosef se manifestó al resistir las palabras seductoras y las insinuaciones sexuales de la esposa de Potifar, una de las mujeres más encantadoras del mundo. La fuerza interior y la virtud profundamente arraigadas en Yosef se inculcan en nosotros mismos, para que triunfemos para siempre sobre las seducciones de nuestro mundo material. El paró simboliza el ego autodestructivo del hombre en nuestro interior. La narrativa que expone el dominio de Yosef sobre el paró en la lengua sagrada nos infunde autodominio y poder, para que finalmente, Misajín, triunfemos sobre nuestra inclinación al mal. Esta gran luz se extiende a todos los seres humanos. La humanidad ahora alcanza su victoria final sobre el Malach o el ángel de la muerte, Satanás y toda su legión. La adición de las letras hebreas Hei y Yud a los nombres de Yosef y Pinjas, respectivamente, indica la transformación de la naturaleza humana, pues el aspecto divino del Boreolán se impregna en el ser mismo de estas personas. Aquí nosotros también recibimos una inyección de divinidad a través de estas dos letras hebreas de tipo genético. Nuestra esencia cambia para siempre, Misajín. Rabbi ya comenzó. Esto lo ordenó en Yosé como testimonio cuando salió a recorrer la tierra de Midraín. Oí el idioma de aquel que no conocía. Tejilín 81, verso 6. Hemos aprendido, Misajín, que el Malach le enseñó a Yosef 70 idiomas, como los que conocía el Paró, pero también en la lengua Kadosh. Él era más grande que el Paró, pues éste no conocía la lengua sagrada. Esto significa, oí el idioma de aquel que no conocía, pues le enseñó idiomas que no conocía previamente. Pero, si esto es así, ¿qué es el testimonio? Venga y mire. Cuando la esposa de Potifar lo agarró por la razón, José se hizo pasar por alguien que no conocía su idioma y así fue cada día hasta la última vez. Como está escrito, y ella lo agarró por su manto. Bereshit 39:12. ¿Qué significa lo agarró? Bueno, hasta entonces había fingido no saber su idioma, pero ella lo vio a través de él, que sí conocía su idioma, lo que significa que comprendió su intención. Este es el significado de
lo agarró, que captó su engaño. Su manto, que en hebreo es Beget, se deriva de engaño, Begidá. Y el Ruach HaKodesh, es decir, Malhu, le clamó que te guarden de la mujer extraña, de la mujer ajena que suaviza sus palabras. Misley 7:5. Pregunta: ¿qué intenta? Aquí una pregunta. ¿Qué intenta enseñarnos esto? Bueno, Misajín, esto nos enseña que todo aquel que se guarda de algo, como lo que hizo Yosef, está ligado a la Shejinah y se aferra a este testimonio, que es Malhut. ¿Y cuál es? Como le dijimos anteriormente, esta es la Hei que le fue añadida. Como está escrito, esto lo ordenó en Yosef para testimonio. También en nuestra sección se añadió una Yud al nombre de Pinjas, porque era celoso sobre el mismo asunto. El asunto de Sinrin, pues la Yud hace indicación de Malhut. Guardián del pacto. Aquí Misajín, el rabino Yesá, se pregunta por qué. Cuando los Bené Israel fueron exiliados a Babilonia y lloraron, recordaban a Sión y no a Jerusalén. La respuesta del rabino Shimón es que el propósito del tzadik, Yexó, es bendecir. Y si la Shejinah está en el exilio, no tiene a quién bendecir. Y por lo tanto, el tzadik ha perecido. El rabino Yexá dice que quien respeta a Elohim es honrado en vida y en muerte, como lo fueron Yosef y Pinjas. Del rabino Shimón aprendemos, Nisaquín, por qué a Pinjas se le concedió el sacerdocio, a pesar de haber asesinado, y a quienes matan normalmente se les prohíbe el sacerdocio. Nisaquín, las almas sadiquín, a lo largo de la historia, experimentan una angustia indescriptible por nuestro exilio, pues saben que el pensamiento de la creación otorga bendiciones ilimitadas a nuestras almas. Estas bendiciones, Misajín, ocurren cuando la Shejinah se posa sobre nosotros y nos conectamos con Yexo, la puerta por la que la divinidad se derrama en nuestro mundo. Aquí empleamos, Misajín, la omnipotencia de los Sadiquín para invocar y redimir a la Shejinah de su exilio, nuestro exilio, para que recibamos la abundancia de Or, de Yesod, que nos fue destinada desde el amanecer de la creación. El dolor de los hombres Kadoshin cesa aquí, pues incluso la simple meditación del lector promedio aliviará la carga de los Sadiquín, quienes nos han llevado sobre sus espaldas durante milenios. Tal es el poder del Zohar Misajín. Así como Jacob huyó de las seductoras insinuaciones de la esposa de Potifar, escapamos de tira y afloja del mundo material, de Hasatán y de nuestros impulsos egocéntricos, que en realidad, Misajín, son uno solo. En virtud de la rectitud de Yosef, merecemos honor y shalom en este mundo y en el mundo venidero. Nos convertimos, Misajín, en gobernantes de Midraín, dominamos todas las fuerzas negativas de la tierra y nos sentimos inspirados a abrazar fervientemente al Boreolán, nuestra inspiración, que surge en las alas del ferviente Ahabá de Pinjas, por el Kadosh, y corrige nuestros pecados pasados y nos otorga larga vida, santidad, santidad sacerdotal y una porción del mundo venidero.
Misajín, lo más importante es que el control letal del malaj de la muerte sobre la humanidad se ha roto para siempre. El dolor, el tormento y el sufrimiento asociados con la muerte mueren a manos de Pinjas. El tribunal del juicio supremo se suspende para siempre. Misajín Rabí Yesá comenzó. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y también llorábamos cuando recordábamos a Sión. Tejilín 137, verso 1. Pregunta, ¿no debería haber dicho Jerusalén, ya que está escrito: si me olvido de ti, Jerusalén, que mi diestra olvide su astucia? ¿Por qué entonces, cuando recordamos a Sión, bueno, es como un hombre que poseía un palacio precioso y hermoso, y llegaron ladrones y lo incendiaron? ¿De quién es la angustia, sino la del dueño del palacio? Aquí también, Misajín, ¿de quién es la angustia de que la Shejinah esté en el exilio, sino de la de los Adiquín, es decir, Yexón? Y esto concuerda, Misajín, con lo que enseñaron, como está escrito: el Sadí perece. Yesayá 57:1. Literalmente, Misajín, pereció, pues el propósito de Yexó es otorgar. Pero si la Shejinah está en el exilio, no tiene a quién otorgarle. Y por lo tanto, Misajín, es como si no existiera, sino que hubiera perecido. Aquí también, cuando nos acordamos de Sión, significa cuando recordamos la angustia de Sión, que es Yesod, por su falta de apareamiento, pues la angustia es ciertamente suya. Rabí Yesad dijo: quien respeta el nombre de su Adón en este asunto y cumple el pacto, tiene el privilegio de que su Adón lo respete por encima de todo. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque con respecto a José está escrito: y lo hizo subir al segundo carro que tenía, y lo hizo gobernante sobre toda la tierra de Misraín. Bereshit 41:43. Además, Misajín, cuando Israel cruzó el mar, el ataúd de José entró primero en el agua, y las aguas que lo precedían no pudieron permanecer como estaban. Por lo tanto, está escrito: el mar lo vio y huyó. Tejilín 114, verso 3. ¿Qué significa y huyó? Bueno, el mar vio aquel de quien está escrito y huyó y salió. Bereshit 39:12. Pero vengan y miren. Fue honrado en vida y en muerte. ¿Por qué en vida? Bueno, porque durante ese tiempo no quiso unirse a la esposa de Potifar, como está escrito. Pero él se negó y dijo a la esposa de su amo, y no la escuchó para acostarse con ella ni estar con ella. Por esta razón, Misajín fue honrado en este mundo, como está escrito: y ella lo agarró por su manto, y él huyó y salió. Por eso se ganó la entrada, después de su muerte, a la cortina celestial que está en el santuario del lugar Kadosh Kadoshin, y así le correspondió, y como resultado recibió lo que le correspondía en este mundo y en el otro. Pinjas fue privilegiado en este mundo y en el mundo venidero, y mereció vivir y existir más que todos los que salieron de Misraín. También mereció vivir como sumo Cohen, tanto él como todos sus descendientes. Se podría argumentar que obtuvo el sacerdocio solo después de este acto. Sin embargo, esto es incorrecto. Hay quienes dicen que ya lo había obtenido previamente. De ser así, ¿cómo debemos entender las palabras? Porque era celoso por su Elohim en Bemibar 25:13.
¿Qué significan que obtuvo el sacerdocio por este acto y no lo había obtenido previamente? Bueno, vengan y miren. Cualquier Cohen que mata a una persona es considerado inepto para siempre para el sacerdocio, porque ha dañado su propio nivel. Porque el sacerdocio es el nivel de Gesed. Matar a una persona es su oposición. Desde que Pinjas había matado a Sinri y a Cosby, legalmente se le prohibía seguir siendo Cohen. Pero por su celo por el Kadosh, bendito sea, tuvo que restituir y también a su descendencia después de él, para siempre. En el sacerdocio este es el significado de las palabras, porque era celoso por su Elohim. Rabbi Isa dijo, vengan y miren, Pinjas está registrado arriba y abajo. Arriba significa antes de venir al mundo. Abajo es como era entre los que salieron de Misraín. Rabí Eleazar, Rabí Yosí y Rabí Jiyá caminaban por el desierto. Rabí Yosí dijo, esto que está escrito acerca de Pinjas, he aquí que le doy mi pacto de Shalom, se refiere a la Shalom del Malaj de la muerte, el Malaj que nunca tendrá control sobre él ni poder para juzgarlo. Si sugirieran que no murió, se equivocarían. Murió, pero ciertamente no de la misma manera que otros. Y vivió más que todos los demás miembros de su generación porque se aferró a ese pacto celestial. Y cuando dejó este mundo, se separó de los demás con un anhelo supremo y una devoción admirable. La vestimenta de ese mundo. La vestimenta de ese mundo. Aquí Misajín, el rabino Eleazar, deduce de algunos versos de Zacarías, que son las malas acciones de una persona las que ensucian su espíritu, y que todos se alegrarán si pueden vestir una prenda más apropiada en el mundo venidero. A continuación, Misajín, los rabinos se sientan a la sombra de una roca mientras hacen una pausa en su viaje. Y el rabino Eleazar dice, la sombra es, sin duda, la alegría del alma. Misajín, a lo largo de nuestra vida y de nuestras vidas pasadas, hemos sucumbido en innumerables ocasiones a nuestros impulsos inmorales. Al hacerlo, creamos una mancha, un bloqueo que ensució nuestra alma. Estos bloqueos, Misajín, deben limpiarse por las siguientes razones. Cada acto negativo cometido es como colocar un paño sucio sobre una lámpara. Una habitación iluminada por una lámpara se oscurece progresivamente cada vez que se coloca otra capa de tela sobre ella. Es esta oscuridad añadida la que incita al caos, la agitación, el dolor y el sufrimiento en la vida. Cuando se retiran estos paños sucios, la luz puede brillar con la máxima intensidad. Según el Zohar, Yosef y Pinjas vestían ropas que resplandecían de pureza. Se nos dice que Pinjas se cambió de ropa en una hora. Por lo tanto, Misajín, una hora de meditación contrita sobre este pasaje en particular purifica nuestras almas de todas sus iniquidades. El pasaje nos permite cambiar de ropa como lo hizo Pinjas. Misajín, y en el momento en que compartimos esta luz purificadora con nuestros vecinos y las almas que languidecen en el inframundo, las puertas de entrada al infierno se cierran de golpe para siempre.
Liberamos a estas almas recién purificadas de su morada ardiente mientras el infierno sufre su derretimiento final. El mundo entero se viste con ropas resplandecientes propias de la pureza de este sagrado libro de El Esplendor, el Zohar. Rabí Eleazar comenzó y me mostró a Yosef, aquí es Yahoshua, y me mostró a Yahoshua el sumo Cohen de pie ante el Malach de Hashem. Zacarías 3:1. Vengan y miren, hay de quienes no velan por la cabot de su morén y no prestan atención a que él proclama diariamente sobre ellos. Cuando una persona observa los mandamientos de la Torá, muchos se levantan para recordar sus virtudes, pero si una persona transgrede los mandamientos, sus acciones lo acusan ante el Kadosh, bendito sea. Se nos ha dicho que Yahoshua era un sumo Cohen. ¿Y qué está escrito sobre él? Bueno, que el adversario a su derecha para frustrarlo. Y si así fue para él, cuánto más para quienes no se preocupan por la cabot de nuestro Moré, de nuestro Adón. Observen lo que está escrito. Yahoshua vestía ropas inmundas. Esto ya se ha explicado, Misajín. Sin embargo, las ropas inmundas eran sin duda las que viste el espíritu en ese mundo. Feliz la suerte de aquel cuyas ropas están firmes y completas en ese mundo. Misajín, ya hemos visto con qué ropa visten a quien quieren enviar al Geinón. ¿Cuáles son estas ropas con las que lo visten? Y bueno, él responde, aquí está escrito, Yahoshua vestía ropas inmundas y se presentó ante el Malach. ¿Qué Malach? Bueno, era el ángel a cargo del Geinón, y quien también está a cargo de todo aquel a quien ve con esas ropas. Entonces una voz dijo, quítale esas ropas inmundas. Aquí, misajín, de esto se desprende que son las malas acciones de una persona las que le dan sus vestiduras inmundas. Y le dijo, mirad, he quitado de ti tu iniquidad y te he visto con vestiduras de fiesta, pues, pues le vistieron con otras vestiduras más apropiadas, con las que se puede observar el esplendor del acabot de su moré. Pero venga a mirar la similitud. Pinchas, quien no dejó este mundo hasta haberse puesto otras prendas ajustadas que el Ruach disfrutaría en el mundo venidero, se había quitado al mismo tiempo una prenda y se había puesto otra, para cumplir lo que está escrito. He aquí le doy mi pacto de Shalom, Bemibar 25:12. Mientras iban de camino y el sol era fuerte, se sentaron a la sombra de una roca en el desierto. Rabí Eleazar dijo, la sombra es, sin duda, alegría para el alma. Desde Rosh Hashanah hasta el último día de Sukkot. Desde Rosh Hashanah hasta el último día de Sukkot, aquí Misajín Rabí Eleazar explica a Rabí Hillá el significado de los días mencionados en el título de esta sección. Escuchamos Misajín que se relaciona con el orden en que Elohim levanta su brazo derecho y lo extiende para abrazar a Malhut y unirse con ella, incluso la purificación y el ayuno que los hijos de Israel realizan en este Olán, en este tiempo, en este mundo. Este pasaje, Misajín, expone los profundos secretos que subyacen a los días entre Rosh Hashanah y Sukkot. Las palabras de Rabí Hillá y Rabí Eleazar encienden los poderes de unificación y purificación de estos instrumentos cósmicos. Estas influencias espirituales erradican toda cualidad inmoral de nuestra naturaleza con misericordia y ternura. Purifican todas las iniquidades de la humanidad.
nuestros pecados y nuestras malas acciones, purificándonos y preparándonos para la unión con la luz del Boreolán. Los juicios son revocados, las sentencias son revocadas. Las columnas derecha y izquierda y central se equilibran y perfeccionan. Todos los mundos son refinados y corregidos. Y como el Zohar está por encima del tiempo y el espacio, fuera de las leyes de la física, porque este tomo místico aborda los misterios del alma y los secretos de los secretos. El efecto y los resultados son omnipresentes, universales, macrocósmicos y presentes en el ahora. Misajín. Nuestras acciones aquí son la expiación suprema que trae consigo nuestra redención final y la unificación con la luz. Gracias a la rectitud y el poder de los rabinos citados a lo largo de este libro sagrado. Rabí Jiyá le dijo a Rabí Eleazar: me gustaría hablar sobre estos días desde Rosh Hashanah hasta el último día de Sukkot. Rabí Eleazar respondió: pero ya los hemos estudiado y los amigos han hecho sus comentarios al respecto. Rabí Jiyá respondió: por supuesto, pero escuché algo sobre ellos del gran y sagrado luminario, Rabí Shimon. Le dijo: cuéntanos. A lo que Rabí Jiyá respondió: todavía no lo entiendo y no está tan claro como debería ser. Rabí Eleazar dijo: aunque los amigos ya han discutido este asunto, y es hermoso, el orden de estos días es el secreto de la sabiduría. Entre los segadores en el campo, es decir, entre aquellos eruditos que ya han completado todas las aclaraciones de Malhut, que se llama un campo. Pero venga y mire, ¿cómo funciona el orden de unificar a todos en uno? Bueno, hemos aprendido que él comenzó diciendo: Hashem ha desnudado su Kadosh brazo. Yesayah 52:10. Este es un solo brazo, que es la columna izquierda, del cual depende la salvación, la venganza y la redención. Pero, ¿por qué Elohim desnudó este Kadosh brazo? Bueno, pues fue para levantar a la congregación de Israel, es decir, Malhut, del polvo y acogerla con él para unirse como uno solo, una eja. Cuando ese brazo se alza hacia ella, hay mucho temor en el mundo, hasta que él lo apoya bajo su cabeza para unirse con ella, como está dicho: su izquierda está bajo mi cabeza. Shir Hashirim 2:6. Y entonces el juicio se detiene y él expía los pecados. Más tarde, la columna derecha la abraza. Entonces la alegría envuelve al mundo y todos los rostros brillan. Posteriormente ella, Malhut, se une al cuerpo, es decir, a la columna central, y entonces todo se considera uno sin división. Pues la columna central incorpora la derecha y la izquierda. Entonces todo es perfecto y todo es gozoso. Y Seiranpin y Malhut se unen, lo cual no ocurre en otros momentos. Así es el orden de esos días, desde Rosh Hashanah hasta el último día de Sukkot. En Rosh Hashanah se despierta el brazo izquierdo, es decir, la columna izquierda de Seiranpin, para dar la bienvenida a la reina. El mundo entero teme entonces el juicio y debe arrepentirse por completo ante el Kadosh. Bendito sea. Más tarde, el 9 del mes, llega la reina y la comitiva del palacio, es decir, los hijos de Israel,
se divierten y se sumergen en el río para purificarse y ser dignos de la unión de la reina con Serampín. El otro día, es decir, el 10 del mes, Yom Kippur, día de la expiación, pues su unión se logra cuando Serampín coloca su mano izquierda bajo su cabeza, de acuerdo con el texto. Tu mano izquierda está bajo mi cabeza. Entonces, el 10º día, Israel ayuna por sus pecados y recibe perdón. Pues la Ima Suprema, Bina, mira con benevolencia a Malhut en la unión. Pues en Yom Kippur, Malhut se levanta y reviste a Binah y hace expiación por todo el séquito del palacio, es decir, Israel, ya que la izquierda de Serampín la recibe en este día, pues la cabeza de Malhut reposa a la izquierda. El primer día de Sukkot, la columna derecha de Serampín comienza a moverse hacia Malhut para abrazarla. Este es el significado oculto del verso. Y su mano derecha me abraza. Shir Hashirin 2:6. Entonces todos se alegran y todos los rostros se iluminan. Hay alegría al ver y al verter agua pura sobre el altar. La gente debería alegrarse regocijándose de muchas maneras. Esto se logra con la derecha, pues donde quiera que se encuentre el lado derecho, es decir, Hasadín, rostros espirituales, debe de haber alegría en todas partes. Entonces hay alegría con la que alegrarse. Más tarde, en el día de Shemini Atzeret, se celebra Simchat Torah, pues entonces tiene lugar la unión del cuerpo, es decir, la columna central llamada cuerpo. Esta es la unión de todas las partes, pues incluye la unión del lado izquierdo de Rosh Hashanah y Yom Kippur, así como la unión del lado derecho de la festividad de la Moed de Sukkot, ya que la columna central incorpora la derecha y la izquierda. Por lo tanto, todo es uno y esta es la perfección general. Y este día es definitivamente de Israel. Su porción les pertenece solo a ellos, pues ningún otro pueblo tiene parte en ella. Es decir, no es como la Moed de Sukkot, donde se sacrifican 70 toros por las 70 naciones, porque las naciones no tienen parte en Shemini Atzeret. Dichoso el pueblo de Israel en este mundo y en el mundo venidero. Sobre él está escrito: porque sois un pueblo Kadosh para Hashem vuestro Elohim. Devarim 14, verso 2. Ahora hablemos de el arco iris. El arco iris. El rabino Yehudá dice que el arco iris aparece para recordar a la gente la promesa de Elohim de nunca más destruir el mundo. Y también escuchamos que el arco iris aparece cuando no hay una persona sadik que proteja el mundo. Cuando el rabino Eleazar habla de los colores verde, rojo y blanco del arco iris, que corresponden a los tres patriarcas, el rabino Abba discrepa con la asignación de cada color. Termina hablando de la letra Yud en el nombre de Pinjas y menciona que Nadab y Abihu, reencarnados en Pinjas, aquí, Misajín, este pasaje por sí solo es tan potente que una lectura sincera tiene el poder de establecer para siempre la serenidad de nuestras almas y una shalom duradera en el mundo. El pecado es una marca registrada constante del hombre. Y aunque los transgresores superan físicamente en número a los pocos justos de este mundo, las buenas obras de estas almas Kadoshin superan todos los pecados de los malvados juntos.
Tal es el poder de la luz sobre la oscuridad. Se nos dice que los justos nos protegen con su presencia. Y el arco iris, que apareció después del diluvio como señal de la promesa de Elohim de nunca destruir este mundo, nos protege cuando no hay justos entre nosotros. Misajín, la razón de este relato es clarísima. El Zohar se inspira en los justos y el arco iris para extender suavemente un manto de protección sobre el mundo entero. Y dado que esta verdad emerge a través del Zohar por primera vez en la historia, el efecto no tiene precedentes. Los juicios que se ciernen sobre el horizonte son arrojados al mar para siempre al evocar el nombre de Pincas. Las aguas de la tierra, antaño utilizadas para destruir a la humanidad, recuperan su estructura molecular prediluviana. Esta sustancia misajín divina se transmuta en aguas de sanación que regeneran el alma y las células del cuerpo. ¿Sí? El Zohar habla de los colores verde y blanco, que son colores sanadores, brillan aquí con fuerza, nos rectifican, nos sanan y nos restauran. Misajín, el color rojo, atribuido al planeta Marte, la guerra, y a nuestra característica de recibir. La columna izquierda brilla. Su iluminación trae un fin pacífico a los conflictos personales y globales. Además, Misajín, la semilla de todo conflicto y contienda. Los hermanos Isaac e Ismael, Jacob, Esaú, se combinan y se funden en un solo color, tal como los colores del arco iris se unen en el blanco. Esta exquisita unidad engendra amor entre los hermanos y entre su posteridad, Yehudim, musulmanes, cristianos y toda la humanidad. Isajín, la intolerancia queda así desterrada del corazón humano. Las barreras raciales y religiosas se disuelven en la nada. Misajín, la letra Yud se inserta en la grafía de nuestro nombre espiritual, en nuestra esencia, para que experimentemos una existencia de perfección, una existencia de perfección. Metafísicamente, nunca más pereceremos de este mundo. Isajín, los verdaderos colores ocultos de las tres columnas brotan en este impresionante momento de meditación, marcando el fin de nuestro exilio personal y global. Nuestro mundo inferior de Malhut se une al mundo superior de Seiram-Pin, Mashiach. Y en el proceso, las vestiduras negras que visten Malhut son reemplazadas por las vestiduras de colores brillantes de los secretos de la Torah. Es decir, Misajín, la oscuridad es eliminada eternamente de la civilización. Moshe les dice a los rabinos que Eliyahu es Pinjas, por lo que deben buscar nuevas interpretaciones. La opinión de Rabbi Yehudá es que el arco iris no brilla con sus colores propios, pero estos insinúan los méritos de los Kohanim, Levín e Israel en toda su belleza. Misajín, a continuación escuchamos que Malhut en el exilio solo puede vestirse de negro y que el arco iris es en realidad el ángel Metatrón, Enoch, el siervo más antiguo de Elohim. La promesa de Elohim de contemplar el arco iris y recordar su pacto se refiere a los brillantes secretos de la Torá, pues la luz representa todos los misterios de la Torá. Finalmente, escuchamos que cada uno de los nombres de Elohim da testimonio de Elohim, quien está
por encima de todo, y que todo Israel, por ser todos hijos de Adán, debe de servir a Elohim. Y comenzamos. Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aharón, ha apartado mi ira de los Bene Israel. Bemibar 25:11. Isajín Rabí Yehuda comenzó. Recuerden ahora quién inocente ha perecido jamás. ¿O dónde fueron exterminados los Sadiquín? Job 4:7. Ahí aprendimos, Misaquín, que quien ve el arco iris en todos sus colores debe decir la bendición. Baruch sea quien recuerda el pacto, ya que esta es la señal de un pacto sagrado que es el Kadosh, bendito sea, estableció en la tierra para que las aguas del diluvio no la cubran de nuevo. Misajín, esto se debe a que cuando el número de malvados aumenta en el mundo, el Kadosh bendito sea quiere destruirlo, pero luego les recuerda el juramento que hizo a la tierra, como está escrito 2 veces: no volveré a maldecir, ni volveré a herir. Bereshí 8:21. Y 2 veces no. Constituye un juramento como está dicho: como juré que las aguas de Noaj no volverían a pasar sobre la tierra. Yesayá 54:9. Inciso A. Rabí Yossi dijo: un arcoíris viene a proteger al mundo. Es como una reina vestida con ropas reales que se presenta ante el rey cada vez que éste está a punto de golpear a su hijo por haber pecado contra él. El rey la ve, se aquieta su ira contra su hijo y se regocija con ella, como está escrito: y lo contemplaré para recordar el pacto eterno. Bereshí 9:16. Y por eso aparece un arco iris en el mundo, solo en las ropas reales de Malhut. Estas prendas de Malhut son blanco, rojo y verde, y sugieren las 3 columnas, como se explicará más adelante. Isajín, cuando hay una persona justa en el mundo, esta cumple con el pacto y por lo tanto protege al mundo. Pero si no hay ninguna persona justa, entonces hay un arco iris que indica que el mundo está a punto de perecer, pero sobrevive gracias a ello. Inciso B. Rabí Eleazar dijo: este arco iris, Malhut, nunca ha llevado nada más que la vestimenta de los patriarcas, Geset, Geburá y Tiferet de Seirampín, verde, rojo y blanco. La vestimenta de Abraham es verde, y era de ese color cuando Ismael descendió de él. Rojo es Isaac, quien adquirió este color cuando Esaú descendió de él. Este rojo se extiende hasta el planeta Marte. Ma'adín, del hebreo rojo, Edom, al que Esaú se aferra. Blanco es la fina vestimenta de Jacob, cuyo buen semblante nunca cambió, pues su lecho era perfecto y no había en él mancha alguna. Inciso C. Rabí Abba dijo: eso está bien, pero el Kadosh luminario, es decir, Rabí Shimón, dijo: blanco es Abraham, quien fue purificado, blanqueado, en el intenso fuego por Nimrod, quien lo arrojó a Ur, el fuego, de los caldeos. Rojo es obviamente Isaac, y verde es Jacob, quien se encuentra entre los otros 2 colores, pues el verde incluye el blanco y el rojo. Este verde representa el color verde del sol, y sobre Jacob está escrito: Jacob no se avergonzará ahora, ni palidecerá su rostro. Yesayá 29:22. Porque toda su cama era perfecta. Y la interpretación de esto, Misajín, es Jacob no se avergonzará ahora.
porque no se le verá vestido de rojo como Isaac, el padre de Esaú, ni palidecerá su rostro. Esto significa, Misajín, que no se le verá vestido de blanco como Abraham, padre de Ismael. En cambio, tomó los colores blanco y rojo y los envolvió para adornarse con sus antepasados. Incorporó en sí mismo a los dos patriarcas, Abraham e Isaac, que son blancos y rojos. Y por eso su color es verde, que incluye el blanco y el rojo. Y el arco iris, es decir, Malhut, se viste con estas vestiduras de blanco, rojo y verde, cuando se presenta ante el rey Seirampin. Inciso D. Venga y mire. El secreto del Kadosh pacto es la letra Yud, que se adorna con una suprema impresión celestial, a saber, la corona de Yesod de Seirampin. Y esto está registrado para siempre en el pacto eterno, Brit Milá. Y porque Pinjas era celoso por el pacto, esa letra Yud fue insertada en la ortografía de su nombre. La Yud en la ortografía de Pinjas es pequeña, que es el secreto de Malhut, el secreto de la corona de Yesod. Porque Pinjas aquí se escribe con Yud, que es definitivamente el pacto, que emanó de la Kadosh Yud superior, porque Malhut emana de Yud Hei Ba Hei, en el secreto del Padre estableciendo a su hija. Y es por esto que Pinjas tiene una existencia perfecta ante el Kadosh Melech, y nunca perecerá del mundo. Y debido a esto, él estaba sin culpa en peor, porque él nunca se perdió de la Kedushá del mundo. ¿O dónde fueron cortados los rectos? Esto se refiere a Nadab y Abihu, quienes no perecieron totalmente del mundo, porque sus almas encarnaron en Pinjas, quien los corrigió. Rayameinan, el pastor fiel, Moshe, el pastor fiel le dijo: lo que has dicho es bueno, pero como Eliyahu es Pinjas, quien era celoso del pacto, es necesario establecer nuevas e importantes interpretaciones sobre él. Esto se debe a que esta porción de la Torá lleva el nombre de Pinjas en honor a él. Elías, quien era Pinjas, de quien se dice: he sido muy celoso, primera de Malachim 19:10. Esto se refiere a dos formas de celo, una por el nombre celestial del Shaddai, Yesod de Seirampin, y la otra por el nombre inferior de Shaddai, Metratón, llamado Shaddai. Y por eso hizo dos juramentos por ambos, y está escrito dos veces: no, no. Pero Rabí Yehudá dijo: quien vea un arco iris con sus colores brillantes debe recitar la bendición. Bendito sea quien recuerda el pacto. En el exilio, el arco iris no brilla con sus colores adecuadamente porque en el exilio Malhut no recibe correctamente, pues corresponde a la unificación de las tres columnas, que representan los tres colores del arco iris. Además, a veces brillan apenas y otras veces no brilla en absoluto. A veces se ve completo y a veces no. Los colores del arco iris insinúan los méritos de los Kohanim, los Levín y el pueblo de Israel cuando están en su esplendor, ya que el arco iris es radiante en sus tres colores, el secreto de las tres columnas. Levántate ahora, Rabino Yosí de Galilea, y habla, pues dijiste cosas hermosas en la discusión anterior, que el arco iris solo viene para proteger al mundo. Es como el rey que, cada vez que su hijo peca y ve a la reina, se aplaca su ira contra su hijo, como está escrito: y lo contemplaré para recordar el pacto eterno. Bereshit 9:16. Por lo tanto, el arco iris solo aparece para proteger
al mundo. Pues es el secreto de Malhut, como explicó anteriormente. Aparece solo en la preciosa vestimenta real, el secreto de los tres colores. Pero cuando hay una persona sadik, una persona justa en el mundo, él es el pacto, el que lo mantiene. Esto significa que establece la unión entre Seiranpin y Malhut. Por lo tanto, no hay necesidad de despertar a Malhut ni mediante el arco iris. Pregunta: ¿cómo puede la reina vestirse con ropas reales? El secreto de las tres columnas en el exilio. Pues en el exilio, el Kadosh bendito sea, se aleja de la reina. Bueno, no, en el exilio no viste ropajes reales, sino que se viste de oscuridad tenebrosa, es decir, de oscuridad, y dice: no me miren porque soy negra. Shir Hashirin 1:6. Por el contrario, el arco iris que se ve aparecer en el exilio no es otro que el Malach Metatrón llamado Shaddai, y es el siervo mayor de Seiranpin, de Mashiach, de su casa, que gobernaba todo lo que tenía. Bereshit 24:2. Mientras que sus hijos, es decir, aquellos que alcanzaron la Roaj, desde el aspecto de Metatron, son llamados los siervos del Kadosh, bendito sea. Los Benei de la reina, es decir, aquellos que alcanzaron el Nefesh de Malhut de Asilut, son llamados hijos. Esta es la razón por la que oramos, ya sea como hijos o como siervos. Se nos dice, Misajín, que cuando el templo fue destruido, los sirvientes se cubrieron la cabeza de vergüenza y los hombres de acción se debilitaron. Este término, hombres de acción, deriva sin duda del nombre de Malhut, de quien se dice: muchas mujeres han obrado con valentía, pero tú las has superado a todas. Mishlei 31:29. Es decir, excelente en acción, pues Malhut se llama acción. Sin embargo, si hay una persona sadí cuyos méritos y acciones son tales que iluminan a Malhut y la despojan de la negrura del significado literal sin el significado exotérico, y la adornan con las vestiduras de los brillantes colores de los secretos de la Torá, ¿qué está escrito sobre él? Y lo contemplaré para recordar el pacto eterno. Y la contemplaré se refiere a los brillantes secretos de la Torá, pues la luz se llama un secreto, es decir, el valor numérico de Or, el valor numérico de luz, es el mismo que el de Rash, secreto. Así la luz significa todos los misterios de la Torá, como está escrito: porque el mandamiento es una lámpara y la Torá es luz. Mishle 6:23. Y sobre estos secretos se dijo: y la contemplaré. Cuando mira el arco iris, es decir, Malhut, la ira contra su hijo lo abandona. Entonces la ira del rey se apaciguó. Esther 7:10. Y el rey le dice, mientras ella está en la oración de la amidad ante él: ¿cuál es tu petición? Te será concedida. ¿Cuál es tu petición? Esther 5:6. Entonces ella pide su redención y la de sus hijos, como está dicho: que se me conceda la vida por mi petición y mi pueblo por mi ruego. Esther 7:3. Ahí está el secreto. Pero un arcoíris que aparece en el mundo en tiempos del exilio es del siervo, es decir, Metatrón, es decir, la luz de la unión celestial está revestida en Metatrón. Y él es portador de los tres colores del arco iris, que son las tres columnas. Y a veces parece completa cuando sus hijos actúan correctamente, mientras que otras veces es incompleta cuando sus hijos no actúan correctamente.
Y aquellos que hacen sus actos dignos ante el rey y son celosos de su nombre, santificándole en público, como lo santifican en el cielo entre los malajín designados sobre las demás naciones. Cada jefe es conocido por el nombre de la nación, Israel. Sin embargo, es conocido arriba por el nombre Yud Hei Ba Hei, que es la vida de todos los títulos. Y todo nombre y apelativo dan testimonio de él, del Kadosh, bendito sea. El nombre, él da testimonio de que él puede superar a cualquier otro, él, como está dicho. Pero yo buscaría a él. Job 5:8. Él es el amo de todo. Él, Elohim, da testimonio de que él es el Elohim de los Elohim. Adonai da testimonio de que él es el amo, el Adón de los amos. Y él lo mismo ocurre con cada nombre, y cada malaj tiene un nombre propio. Así que cada grupo de malajín se conoce por el nombre de su rey. Israel, sin embargo, se le conoce por el Yud Hei Ba Hei. Y el secreto del asunto es que así como un hombre, que en hebreo es Adán, puede tener varios caballos, así también todo Israel es hijo de Adán. El secreto del valor numérico de Yud Hei Ba Hei, completamente deletreado con la Aleph, que equivale al valor numérico de Adam, pues las almas de Israel son la progenie de Seiram Pin y Malhut, y cada Benei debe ser como un caballo y una bestia de carga para su padre, y estar sujeto a él. Este secreto se expresa así: Hashem, tú preservas al hombre y a la bestia. Tejilín 36, verso 7. Pues Israel es hijo de Adán, que es Yud Hei Ba Hei, del valor numérico de 45. Se someten a él como una bestia. Aprendemos en matrimonio, liberato y reencarnación. Matrimonio, liberato y reencarnación. Aquí, misajín, aprendemos por qué se permite el liberato, aunque normalmente está prohibido que un hombre se case con la esposa de su de su hermano. Se nos dice, misajín, que el flujo de la letra Ba hace que la letra Yud gire. Y a partir de aquí, la explicación utiliza el concepto de flujo para mostrar cómo el alma del hombre regresa a Elohim. Si regresa en perfección, corre de vuelta al gran mar. Si no, reencarna. Y si un hombre no tiene hijos, su alma no es perfecta. Cuando un hombre ha cometido el mal durante 3 encarnaciones, no se le dará una cuarta oportunidad, sino que será enviado al Geinón para ser juzgado. Se establece un paralelo entre los 3 colores del arco iris, las 3 encarnaciones y las 3 sefirot asociadas con ellas. Quien se vuelve sadí, o sea, justo, tras la experiencia de muchas encarnaciones, no volverá a este mundo. Para el alma del hombre que murió sin hijos, su viuda se convierte en un hogar y su hermano, que engendra hijos con ella, se convierte en un redentor. Aprendemos que Moshe reencarnó en varias generaciones para salvar las almas de Israel y que Elohim le atribuyó el mérito de todo este pueblo. Moshe estaba destinado a recibir la Torá en la generación del diluvio, pero
esto no sucedió debido a los pecados del pueblo, Rabbi Shimon se pone de pie y concluye esta sección dando el ejemplo de un rabino pobre que ahora está siendo castigado por sus pecados en una encarnación anterior. El Zohar aborda la Sefirá de Binah y de Seir Anpin, así como las letras de Yud, Hei y Ba, junto con sus respectivos valores numéricos. Su significado es positivo en muchos aspectos. Las iniquidades sexuales asociadas con el incesto se purifican mediante los versos sagrados del Zohar. Nuestras almas se rectifican, liberándonos de otras encarnación o otra encarnación y de los decretos de los juicios que se ejecutan en el infierno. Misajín, quienes han dejado este mundo sin hijos son redimidos mediante la lectura sincera de este pasaje. El arrepentimiento se conmueve en nuestros corazones para que nuestras almas se fusionen con el Boreolán, como un río se fusiona con el mar en el mundo venidero. Nuestra visión de estos versos pone el movimiento al sol celestial que se alza majestuoso en el horizonte. Su luz se extiende sobre la faz de la tierra para nosotros. Los rayos son cálidos y dichosos, pero para los malvados, estas llamas son los fuegos del mismo infierno. Los malvados son los verdaderamente malvados que caminan entre nosotros, vida tras vida, seres sin alma que buscan no el arrepentimiento ni la transformación espiritual, sino que buscan solo la propagación de un mal mayor. Mientras la luz centellea por doquier, sus rayos atrapan a los malvados, borrándolos de la existencia de un solo golpe. Y por esta razón, Misajín, es un mandamiento del Kadosh, bendito sea, que un hombre se case con la viuda de su hermano fallecido, para que tenga un hijo para su hermano, y así no se pierda en ese mundo. Y esto es como el secreto de las especies mixtas en los márgenes, sí, en los flecos, pues se ha dicho lo que les es prohibido en un lugar, lo he permitido en otro. He prohibido las especies mixtas en general, pero permite las especies mixtas en los márgenes. Les he prohibido casarse con la esposa de su hermano, pero permití el matrimonio de su viuda. De igual manera, se pueden injertar manzanas o dátiles, cada uno en su propia especie, pero está prohibido injertar una especie en otra. Y sobre esto se dice, porque el hombre es un árbol de campo, de Barín 20:19. Porque también tiene prohibido al hombre acoplarse con alguien que no sea de su especie, lo cual es incesto. Pero para el matrimonio liberato se pueden injertar dos especies diferentes para que el alma del difunto no se pierda, para que su nombre no sea borrado en Israel, de Barín 25:6. Y este es el secreto de la reencarnación, literal rodar. La encarnación literalmente significa rodar. La rueda no se mueve sin el flujo de agua a través del conducto para girarla. Así también el conducto es el secreto de la letra Ba, por la cual la rueda gira. Y el secreto del asunto es que, así como la rueda no se movería sin el acueducto, también la rueda, que es la letra Yud, no se movería sin el acueducto, que es la letra Ba. La viuda de un hermano fallecido es Hei. Y así tenemos las letras de Binah. Ben, literal, el hijo de. Ya,
Pues el hijo que es Seirampin proviene de la unión de Yud-Hei, que son Jod-Ma y Binah, y por tanto está implicado en el nombre de su madre, Ben-Ya, es decir, las letras de Binah. Con la letra Yud, que es Jod-Ma, creó el mundo venidero, que es un mundo extendido, es decir, la letra Ba, que es Seirampin, Mashiach. Por esta razón, Misajín, quien no tenga un hijo que corresponda a Seirampin, que es el secreto de la Ba, que es el mundo venidero, no estará entre los habitantes del mundo venidero, pues el mar, que es Binah, el secreto del mundo venidero, le corresponde a la Ba, pues la Ba emerge entre la Yud-Hei, donde la Yud es el secreto de Jodma y la Hei de Binah, que se llama mar. Por lo tanto, la Ba también se llama el mundo venidero, y del mar, que es Binah. Se separan varios ríos, que son la Sefirot de la Ba, que es Seirampin, Mashiach, y circunscriben el mundo, que es Malhut, hasta que regresan al mar, que es Binah, de donde emanan los ríos, que son Seirampin. Por eso la escritura dice, todos los ríos desembocan en el mar, pero el mar no se llena. Al lugar donde fluyen los ríos y allí regresan. Cogelet 1:7. Es decir, Misajín, hasta que regresan a él tal como salieron, es decir, en la misma condición en que los ríos fluyen de Binah, así también regresan a Binah. Así también respecto al alma humana está escrito, y el Ruach regresa a Elohim que lo dio. Cogelén 12:7. Es decir, Misajín regresa a él en perfección, tal como él lo dio en perfectas condiciones. Si regresa en arrepentimiento, que es la Binah suprema, eso se llama arrepentimiento, que son las letras de Ben-Ya. La letra Hei en esta palabra se multiplica por la letra Yud, que significa 10, igual a Yud, por 5 igual a Hei, igual a 50. Esto, según el valor numérico, es el mar, que en hebreo es Yam, igual a 50. Este es el secreto de las letras Yud Hei en Binah. Hei por Yud, las letras de Ben, que es de Binah, son el río que fluye de él, Seirampin, y se divide en varios ríos, a saber, 6 extremos, como un árbol que se extiende en varias ramas. Y cuando un hombre se arrepiente, se aferra al río Seirampin y regresa con sus ríos a Binah, que se llama arrepentimiento, Tachu Hei, y también mar. Y este es el secreto del verso. Todos los ríos desembocan en el mar, como se mencionó anteriormente. Y si el alma no regresa perfecta como era cuando fue dada, el verso dice, allí regresan, Cogele 1:7, ella y todas las demás almas que son como ella, es decir, imperfectas, en otras palabras, regresan a este mundo en una encarnación. Y lo mismo ocurre si está incompleta al no tener un hijo, o si no tiene una hija, a quien se le alude en este mundo como Malhut, para que pueda ser perfeccionada por ella en este mundo, Malhut, que fue criada con Hei. Como está escrito, estas son las generaciones del cielo y la tierra cuando fueron creadas, que en hebreo es Bejibaram, Bereshit 2:4, que significa Behei Beraan. Él los creó con Hei. Él los creó con Hei. Así que el hombre tiene que encarnarse una segunda vez porque su alma no es perfecta y a él se le aplica el verso, allá regresarán. Yud Hei Ba de Yud Hei Ba Hei forman el secreto de Gesed, Geburat y Fere,
Este es el secreto del verso. Aquí Elohim hace todas estas cosas 2 o 3 veces con un hombre. Job 33:29. Es decir, las almas se encarnan según el principio de las letras Yud, Hei, Ba, sobre las cuales dice la escritura: He aquí Elohim hace todas estas cosas. Respecto a los malvados se dice: Y así vi a los malvados sepultados y regresar. Cogelet 8:10. Es decir, a pesar de haber encarnado, permanecieron malvados, causando estos, Elén, son tus Elohim, oh Israel, Shemot 32:4. Perjudican a Elén, es decir, el secreto de la Yud Hei Ba. Y sobre ellos se dice: por 3 transgresiones de Israel revocaré su castigo, pero por la cuarta no revocaré su castigo. Amos 2:6. Esto significa, Misajín, que después de haberse corrompido 3 veces en sus encarnaciones, sus rotaciones, no han merecido ser corregidos por la Yud Hei Ba, sobre la cual se dice: donde caiga el árbol, allí, Yehu, Yud Hei Ba, ya será. Cogele 11:3. Es decir, la reparación del árbol, que es el hombre, se ve afectada por la Yud Hei Ba. En ese caso, pero por la cuarta no revocaré su castigo. Esto se refiere a la última Hei, la cuarta letra de la Yud Hei Bai, Hei, y significa que no enviará el alma de regreso para una cuarta reencarnación o una cuarta rotación correspondiente a ella, sino que será juzgada en el Geinón con destrucción, ira y enojo. Las vestiduras de estas 3 letras, Yud, Hei, Ba, Misajín, se reconocen en el arco iris, blanco, rojo y verde. Una persona en su primera rotación o reencarnación es blanca, lo que corresponde a la letra Yud, de la Yud, Hei, Ba, Hei, que es Gesed. En la segunda es roja, lo que corresponde a la letra Hei de la Yud, Hei, Ba, Hei, que es Geburam. Y en la tercera es verde, lo que corresponde a la letra Ba de la Yud, Hei, Ba, Hei, que es Tiferet, llamada Jacob. La columna central que incorpora las otras dos, Gesed y Geburam. Y puesto que las letras Yud y Hei, que son Gesed y Geburah, están incluidas en Jacob, y el árbol echa raíces, crece y da buenos frutos, por eso se dice: Jacob ya no será avergonzado, ni palidecerá su rostro. Yesayah 29:22. Para que su carro no viaje con la inclinación al mal, que es la serpiente, ni con ningún otro tipo de bestias malignas. Y por esta razón está escrito sobre él: y luchó con el ángel, y prevaleció. Osea 12:5. Y porque al hombre se le llama árbol, es en este secreto similar a un árbol plantado en un lugar donde no da fruto. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, se le quita y se le reemplanta en otro lugar. Por esta razón, los eruditos de la Mishnah enseñaron que un hombre no es considerado estéril hasta que es reemplantado en la tierra de Israel, y trata de hacer que una mujer conciba allí. Así también un hombre sadí que vaga de un lugar a otro, de casa en casa, es como una persona que pasa por muchas encarnaciones. A eso se refiere, sino que mostraré misericordia a millares de generaciones de quien me aman. Shemot 20, verso 6. Hasta que alcance la perfección en el mundo venidero. Pero a una persona malvada no se le permiten más de 3 encarnaciones. Sin embargo, si se arrepiente, su vagabundeo se considera una reencarnación y alcanza la perfección de un hombre sádico.
pues hemos aprendido que el exilio espía la transgresión. Por eso los sabios de la Mishnah enseñaron, los sadiquín no vuelven al polvo, es decir, no se encarnan. Pero cuando el malvado, la escritura dice, tomará otra mezcla y revocará la casa, Vaikra 14:42, es decir, que tomará otro cuerpo surgido del polvo, en una reencarnación y enmendará su alma. Y el nombre, más bien, y el hombre volverá al polvo. Job 34:15. Significa que volverá en la reencarnación y también el polvo vuelve a la tierra como era. Cogelet 12:7. Indica que volverá en una reencarnación. Esto se debe a que la persona malvada está afligida y solo tiene una mala mujer, es decir, la inclinación al mal, sobre la cual hemos aprendido que una mala mujer es como la lepra para su marido, pues ella es el cuerpo del malvado. ¿Qué remedio tiene la persona malvada? Bueno, que se divorcie de ella y sane, es decir, debía deshacerse de su cuerpo actual, tomar otro cuerpo y sanar, porque ella, la malvada mujer, es decir, el cuerpo, fue la causa de. Así que expulsó al hombre, Bereshit 3:24. El hombre se refiere al alma, la partícula, et, que en inglés o en español él se refiere al cuerpo, que es la esposa del hombre. La partícula et, que es también el alma, como se dice, como un pájaro que se aleja de su nido, así es el hombre que se aleja de su lugar. Mishle 27:08, 27, verso 8. En otras palabras, Misajín, porque el hombre hizo que el ave, que es el alma, se alejase de su nido, porque fue expulsado de su lugar celestial a causa de sus pecados. Así también el hombre se aleja de su lugar para regresar en una reencarnación. Y por eso hasta el gorrión ha encontrado un hogar. Tejilín 84, verso 4, refiriéndose a la esposa del hermano fallecido. Esto significa que el gorrión, el alma del hombre sin hijos, ha encontrado un hogar, ya que se encarnó en el cuerpo de la viuda, que se convirtió en su hogar. Y la golondrina, un nido para sí misma, se refiere al redentor que se casa con la viuda del hermano difunto y hace un nido en ella donde ponga a sus crías. Se refiere al hijo y a la hija que engendraron. Dichoso el que construye un nido, es decir, el que se casa con la viuda de su hermano fallecido sin hijos, y redimirá lo que vendió su hermano. Vaikra 25:25. Porque la viuda de su hermano fallecido es considerada como si le hubiera sido vendida, pues ella no es suya, sino de su hermano, y por tanto se le llama lo que vendió su hermano. Y por eso Moshe dijo, y Hashem se enojó, que en hebreo es Vayit a ver, conmigo por causa de ustedes, de Barín 3:26. Y este es el secreto de la concepción, Ibur, pues Malhut fue concebida por el alma de Moshe. El pastor fiel salvó 60,000 almas en Israel varias veces, pues se encarnó en varias generaciones y las salvó. Por esta razón, el Kadosh bendito sea, le atribuyó a Moshe el mérito de todas ellas. Y por eso los Jajamín, los sabios, enseñaron, una mujer en Misraín dio a luz 600,000 en un solo vientre. Este es Moshe, quien fue considerado igual a 600,000 almas de Israel. Y aunque los sabios expusieron este verso con respecto a otros asuntos, no hay dificultad porque hay 70 aspectos de la Torá.
Así es como los místicos ofrecen una perla a sus talmidei, y si estos no comprenden la indirecta, se les explica como una broma. Por ejemplo, un hombre dice que un solo huevo destruyó 60 aldeas porque un pájaro que volaba en el aire lo dejó caer y golpeó las aldeas. Los bufones dijeron que no era eso lo que había dicho, sino que un hombre escribió en un papel 60 aldeas y que el huevo que dejó caer el pájaro borró la palabra 60 aldeas. Y Elohim no permita que los sabios de la Torah digan cosas jocosas e inútiles sobre ella. Pero enseñaron los jóvenes de Barim 22:6. Son los sabios de la Mishnah, los huevos. Son los eruditos de las escrituras, es decir, los jóvenes son Seiram Pin, al que se apoyaron estos sabios de la Mishnah, mientras que los huevos son Malhut, al que se apoyaron los eruditos de las escrituras. Y es como caer, en hebreo es Nafal, de ese pájaro joven, en hebreo es Nipol, Seiram Pin, llamado caído, porque la caída se origina en él, igual que un huevo cae de una ave, pues de él cae el huevo, que es como un etrón, pues tiene el mismo tamaño que un huevo, lo que significa que tanto un huevo como un etrón son malhut. Por eso un etrog tiene el tamaño de un huevo. Y se dice de él, en ese día levantaré el Mishkan de David, que ha caído. Amos 9:11. Pues ha caído en el exilio y debe ser levantado de nuevo. Y con él cayeron en el exilio 60 reinas, Shir Hashirin 6:8, que es Geburah, Tiferen, Exah, Hud y Yexó, cada una de las cuales incluye 10 y se llaman aldeas, en hebreo es Kran, porque están unidas, en hebreo es Krujin, a él. Tiene el mismo sentido que como se unen las porciones del Eshma, es decir, se unen sin interrupción, y aquí también significa que sus 6 extremos están unidos y corresponden a las 60 tratados, pues la ley oral, que es Malhut, se divide en 60 tratados que corresponden a las 60 reinas mencionadas anteriormente. Y mujeres jóvenes sin número. Estas son las vírgenes, sus compañeras que la siguen, Tejilín 45:15. Es decir, los palacios que están en Briá, que son Jalajó, decretos legales innumerables, estado en Briá. Y ese pájaro joven es hijo de Yuhei, que es Pin, que se encuentra dentro de las 50 puertas de Binah. Es decir, Yuhei, mundo espiritual, donde 10 se multiplican por 5, lo que da 50. La Ba, Pin, Mashiach se llama pájaro joven, literal, el caído, porque cayó después de aquel de quien se dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella brillante, hijo de la mañana? Yesayah 14:12. Aquí está el secreto, ¿sí? Porque cayó después del primero. Esto es Mahu, llamado así por sus dos estados. En uno es negra y en el otro es brillantemente iluminada. Pin. La siguió cuando estaba en el exilio para levantarla, y por eso se le llama caído. Y no está escrito que haya caído ni que caiga. Es decir, no es él el que cae, sino Malhut, quien cae de él, del cielo a la tierra. Y él tiene en sí Yud y Ba. Es decir, Seiram Pin incluye la Yud y la Ba, el puente y lo más supremo de la Yud, Hei, Ba, Hei, que son Jotma y Seiram Pin, y descienden a través de ellas para levantar las dos letras Hei, que la Yud, Hei, Ba, Hei
es decir, Binah y Malhut, de quienes se dice, así que los dos se fueron. Ruth 1:19. Este es el significado de pero ciertamente soltarás, de Barín 22:7, literal, soltando soltarás. El primer soltar se refiere al primer templo que fue destruido y corresponde a la primera Hei. El segundo desempate se refiere al segundo templo que también fue destruido y corresponde a la Hei, que es la última letra de Yud Hei Ba Hei. La Yud y la Ba de la Yud Hei Ba Hei descendieron para levantar las dos letras Hei. Como está escrito, regocíjense los cielos y regocíjense la tierra. Tehilí 96:11, las letras iniciales de las 4 palabras hebreas que forman este verso son Yud, Hei, Ba y Hei. Por lo que la Yud y la Ba se unen con las dos letras Hei. Pero venga y observe. El sol se ve de día y se oculta de noche, cuando brilla a través de 600,000 estrellas. Cuando brilla a través de 600,000 estrellas, el pastor fiel es similar. Tras su partida del mundo, regresa en una encarnación y brilla sobre las 600,000 almas de Israel, pero solo si la generación es digna. Este es el secreto de la reencarnación, sobre el cual Cogelet dijo, una generación pasa y otra generación viene. Cogelet 1:4. Hemos aprendido, Misakin, que una generación no es menos de 600,000 para que la tierra permanezca para siempre. Esta es la Cajal de Israel, que es Malhut, sobre la cual está escrito, y la tierra es el estrado de mis pies, Yesayah 66:1, y tu descendencia será como el polvo de la tierra, Bereshí 28:14. Usted y yo que estamos en las naciones. Y los jajamín nos han enseñado otro secreto. Una generación pasa y otra generación viene. Significa que la generación que pasa es la misma generación que viene. Un lisiado va y otro lisiado viene. Un ciego va y otro ciego viene. Y los sabios enseñaron, además, que Moshe estaba destinado a recibir la Torá en la generación del diluvio, pero no la recibió entonces debido a la gente malvada, como está escrito, porque él también, en hebreo, Beshagan, es carne, Bereshit 6:3. El valor numérico de la palabra Beshagan es el mismo que el de Moshe. ¿Por qué se le llama Beshagam? Para mantener el asunto en secreto. Y Cogelé incluso eliminó la apuesta de Beshagam para ocultarlo aún más. Cuando dije que esto también, Shegam, es vanidad. Cogelet 8:14. Shegam aquí se refiere a Moshe y Cogelé eliminó la apuesta para ocultar el asunto. Se ha enseñado sobre Yitro. ¿Por qué se le llama Cerneo? Porque se había separado de Caín, Shoutín 4:11. El Kadosh luminario, Rabbi Shimon, se levantó y dijo, por lo tanto está escrito sobre Caín, he adquirido, Canití, un hijo varón de Hashem, Bereshit 4:1. Pues vio a Yitro a través del Ruach HaKodesh y que sus hijos en el futuro se sentarían en la cámara de piedras de granito, donde solía reunirse el Sanedrín. Y así sucedió con el rabino Pedat, quien se encontraba en apuros y apenas tenía unas cuantas algarrobas de una víspera de Shabbat. A la siguiente, como el rabino Geniná, él pregunta, ¿por qué? Si una voz celestial había proclamado,
El mundo entero se alimenta solo gracias a Janiná, hijo mío. Y responde que causó esto en su primera reencarnación, cuando destruyó, que es Haram, la medida Hakubet de Yud, lo que da Yud, Kau y Bet, por lo que solo le quedó una medida de algarrobos. Harub explica sus palabras. Yud, Bet y Kub son las letras iniciales de las palabras Yihud, unificación, Braja, bendición, y Kedushá, santidad. La letra Yud representa la unificación, que es el secreto del nombre de Ejeye Binah. Ejeye Binah, de donde proviene la emanación de la letra Bet, que representa la bendición, Braja, que es el secreto de la Yud Hei Ba Hei, que es Eirampin, Mashiach, que es Kadosh, de donde se santifica Kub, que es su santificación, es decir, el nombre Adonai, que es Malhut. Y Raí Pedá causó en su primera reencarnación que su medida Kub Bet fuera destruida, que son santidad y bendición, sin que la unidad brillara sobre ellas. Así que solo tenía una medida de algarrobas. Así también fue con Job, que era hijo de una viuda levirata, y fue castigado por lo que ya le había sucedido en la primera reencarnación. Así que hasta aquí le voy a dejar esta primera parte. La verdad que muchísimos versos en esta porción de Pinjas. Está súper dotada esta parashá de Pinjas aquí en el Sagrado Zohar. Así que búsquela, estúdiela, rumiela. Por lo pronto aquí le dejo esta primera parte, que le sea de mucha brajá, de mucha bendición. Se le ama. Un abrazo a la distancia y no olvide compartir este material para que así podamos seguir llegando a más oídos. Amén. Y que estemos restaurando por medio de la lectura del Sagrado Zohar a este Olán, a toda Neshama. Shalom Urajó, Lejitrao. Hasta la próxima.